Bon Carter compró un pueblo fantasma por 100 pesos. Pero cuando llegó a lo que deberían haber sido ruinas vacías, salía humo de una chimenea que se suponía que no funcionaba. Un jardín creció donde las malas hierbas deberían haber reclamado la tierra. Y a través de una ventana rota, vio una sombra moverse por una habitación que debería haber estado abandonada durante décadas. La escritura en su bolsillo decía que era dueño de cada edificio, de cada parcela de tierra, de cada sueño roto que una vez llamó a este lugar su hogar. Pero la mujer que estaba parada en la puerta de la tienda general, con sus curtidas manos sujetando un rifle, sugirió que su papeleo podría no significar mucho para todos. Bon se bajó de su caballo, con el polvo arremolinándose alrededor de sus botas gastadas mientras examinaba lo que se suponía que era su inversión. El sol de la mañana proyectaba largas sombras entre los edificios y pudo oír algo que no esperaba en un pueblo fantasma. Voces, un niño tosiendo en algún lugar profundo dentro de una de las estructuras. Se acercó a la tienda lentamente, manteniendo las manos visibles. La mujer en la puerta no bajó su arma, y sus ojos tenían el tipo de cansancio que proviene de proteger algo preciado contra probabilidades imposibles. Señora, dijo Bon, deteniéndose a una distancia respetuosa. Creo que podría haber cierta confusión aquí. No hay ninguna confusión por mi parte, respondió Dorothy Whitmore, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Tú eres el que no pertenece. Detrás de ella, a través de la puerta abierta, Bon vislumbró un espacio habitable improvisado. Mantas colgadas como separadores de ambientes. Los alimentos enlatados se alineaban en estantes improvisados. Un pequeño fuego crepitaba en lo que una vez fue una zona de exposición de comerciantes. Este no era un campamento temporal. Esta era mi casa. Tengo la escritura, dijo Bon, dándose una palmadita en el bolsillo de la chaqueta. Compró toda esta ciudad al condado. Legal y adecuado. La risa de Dorothy era amarga. Legal y adecuado. Eso dijeron cuando le quitaron la finca a mi marido. Legal y apropiado cuando nos embargaron la casa. Legal y apropiado cuando nos dejaron sin ningún lugar a donde ir más que aquí. Un ataque de tos resonó desde lo más profundo del edificio, violento y húmedo. La compostura de Dorothy se quebró por un momento. Sus ojos se dirigieron hacia el sonido antes de volver a mirar a Bon. Esa es mi nieta, dijo. Ella está enferma y este es el único refugio que tenemos en 100 millas a la redonda. Bon sintió que algo se retorcía en su pecho. Había venido allí esperando caminar por edificios vacíos, tal vez limpiarlos, descubrir qué tipo de negocio podría funcionar en ese rincón olvidado del territorio. No esperaba encontrar gente. Definitivamente no esperaba encontrar una familia aferrada a la supervivencia en las ruinas de los sueños de otra persona. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Él preguntó. 3 meses, dijo Dorothy, ya que el banco se llevó todo lo demás. La tos interna empeoró, y Dorothy apretó más el rifle, sin apuntarlo hacia él. Pero listo. Siempre listo. Ella necesita medicina, dijo Dorothy en voz baja. Y descansar. Y un techo que no gotee cuando llueve. Bon miró a su alrededor y vio los edificios que ahora eran legalmente suyos. Algunos tenían los techos derrumbados. Otros tenían paredes que no resistirían un viento fuerte. Pero allí, en lo que una vez fue la tienda general de la ciudad, alguien había creado algo parecido a la seguridad. Pero la ley era la ley, y la escritura en su bolsillo estaba limpia. Él era dueño de esta tierra, de estos edificios, de todo lo que Dorothy y su nieta usaban para sobrevivir. La pregunta era qué planeaba hacer al respecto. Desde el interior de la tienda se escuchó el sonido de algo cayendo, seguido de un débil grito de ayuda. El rifle de Dorothy cayó al suelo mientras ella corría hacia adentro. Bon se encontró siguiendo sin invitación, entrando en un mundo que no debería haber existido en su ciudad fantasma. El interior del almacén general se había transformado en algo entre una casa y una sala médica. Las cajas de madera servían como muebles. Tiras de tela colgaban del techo, delimitando áreas para mayor privacidad,
y en un rincón, sobre una cama hecha con mantas apiladas y tablas recuperadas, yacía el niño más delgado que Bon había visto jamás. Sarah Whitmore no podía pesar más de 32 kilogramos. Su piel estaba pálida como la escarcha invernal, y cuando tosía, todo su frágil cuerpo se estremecía por el esfuerzo. Unas ojeras le ensombrecían los ojos y su respiración se entrecortaba y entrecortaba. «Abuela», susurró, con voz apenas audible. El cubo de agua se volcó. Dorothy se arrodilló junto a su nieta y presionó una mano curtida sobre la frente de la niña. La ternura en ese gesto golpeó a Bon más fuerte que cualquier cañón de rifle apuntando a su pecho. «La fiebre está peor», murmuró Dorothy, más para sí misma que para nadie. Miró a Bon, y en sus ojos, él vio algo que le revolvió el estómago. Desesperación. «Necesita un médico», dijo Dorothy. «Medicina de verdad, no solo las hierbas que he estado encontrando por ahí». Bon observó su hogar improvisado. Manchas de agua marcaban las paredes donde la lluvia se había filtrado por las grietas del techo. El suelo estaba irregular, con tablas sueltas que podían hacer tropezar a alguien en la oscuridad. Este lugar apenas se sostenía y se acercaba el invierno. «El médico más cercano está en Millfield», dijo Bon. «Son 2 días de viaje». «Sé dónde está», espetó Dorothy. «¿Crees que no he pensado en eso? ¿Crees que no he considerado todas las opciones?» Se puso de pie, con los puños apretados. «Tuvimos dinero una vez. Teníamos una carreta, caballos, todo lo que necesitábamos, pero el banco se lo llevó todo. Dijo que mi esposo había incumplido un préstamo que ni siquiera firmó». Sarah empezó a toser de nuevo y Dorothy regresó de inmediato a su lado y la ayudó a incorporarse para despejar los pulmones. El sonido era húmedo y profundo, la clase de tos que anunciaba que algo serio se estaba gestando. «¿Cuánto quieres?», preguntó Dorothy de repente, con la voz tensa. «Que nos quedemos hasta la primavera. Puedo trabajar. Puedo cocinar, limpiar, hombres, ropa, cuidar animales, lo que necesiten». Bon sintió el peso de la escritura en su bolsillo como una piedra. Era dueño de este lugar. Cada tabla rota, cada techo con goteras, cada centímetro cuadrado de tierra que esta gente llamaba hogar. La ley le daba derecho a decirles que se fueran. Pero al mirar el rostro febril de Sarah y la mirada desesperada de Dorothy, la ley se sintió como algo frío y afilado que no quería tocar. «No necesito trabajadores», dijo con cuidado. El rostro de Dorothy se arrugó. Pensó que estaba diciendo que no. Pensó que estaba a punto de arrojarlos al desierto con solo la ropa que llevaban puesta y un niño enfermo que tal vez no sobreviviría al viaje a ningún otro lugar. Pero antes de que pudiera responder, antes de que Bon pudiera explicar lo que realmente estaba pensando, oyeron el sonido de caballos acercándose. Varios caballos moviéndose rápido. Dorothy se quedó rígida, con los ojos abiertos por un miedo más profundo que cualquier cosa que Bon hubiera visto hasta entonces. «Nos encontraron», susurró. 3 hombres entraron al pueblo fantasma, como si les perteneciera, lo cual, hasta hacía una hora, probablemente creían. Su líder era un hombre delgado de mirada fría y una placa que reflejaba la luz de la mañana. Detrás de él cabalgaban 2 agentes, ambos con expresiones que sugerían que disfrutaban demasiado de su trabajo. El sheriff Marcus Crowe desmontó frente a la tienda, su mirada pasando de Boone al humo que subía de la chimenea al huerto. Definitivamente no había estado allí durante su última visita. «Vaya, vaya», dijo Crowe, con la particular satisfacción de quien había encontrado justo lo que buscaba. «Dorothy Whitmore, nos has dado una buena persecución». Dorothy se colocó protectoramente frente a la puerta, impidiendo que el sheriff viera a Sarah dentro. «No estamos invadiendo, Marcus. Esta tierra ahora pertenece a otra persona. Para ti ese es el sheriff Crowe», respondió. Pero su atención se había centrado en Bon. «Y tú serías el tonto que compró este montón de rocas sin valor del condado». Bon sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Aquí hubo una historia,
Una historia que deja cicatrices y genera un odio que no se enfría con el tiempo. Tengo la propiedad legal, dijo Bond con cuidado. El hecho es claro. Cuervo se rió, pero no había humor en ello. ¿Propiedad legal? Eso es rico. Dime, amigo, ¿el condado mencionó que te vendieron un terreno con deudas pendientes adjuntas? La señora Whitmore debe aquí una suma considerable en préstamos impagos y multas. La cara de Dorothy se puso blanca. Esos préstamos eran falsificaciones. Mi marido nunca firmó nada. Su difunto marido no puede testificar sobre eso, dijo Crow. Pero su firma está registrada en el banco junto con los intereses acumulados y los cargos por demora. Ahora cuesta unos $800. 800 pesos. Bond sintió que ese número lo golpeó como un golpe físico. Eso fue más dinero del que la mayoría de la gente vio en 5 años. Más de lo que Dorothy podría haber tenido y, sin duda, más de lo que había pagado por todo el pueblo. Ella no tiene $800, dijo Bond. No, no lo es, asintió Cuervo. Es por eso que ella viene con nosotros. El banco tiene otras formas de liquidar deudas. Uno de los agentes dio un paso adelante con la mano apoyada en su arma. Señora, ahora debe venir en paz. Desde el interior de la tienda se oía el sonido de la tos de Sara, violenta y desesperada. Las manos de Dorothy temblaban, pero ella no se movió de la puerta. Mi nieta está enferma, dijo Dorothy. Ella no puede viajar. Entonces deberías haber pensado en eso antes de incumplir tus obligaciones, respondió Cuervo. El niño también vendrá. El banco siempre recupera sus inversiones. Bond sintió que algo oscuro y enojado se desarrollaba en su pecho. Había visto suficiente justicia fronteriza para saber qué les pasaba a las personas que debían dinero que no podían pagar. Las mujeres, en especial, y los niños que no podían trabajar acababan en lugares de los que la gente decente no hablaba. ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando?, Bond preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La sonrisa de Cuervo era fea. El tipo que paga las deudas de manera realmente eficiente. La compostura de Dorothy finalmente se rompió. Por favor, susurró. Es solo una niña. Está enferma. ¿No ves que está enferma? Pero Crow ya estaba dando señales a sus agentes para que avanzaran. Se acercaron a la tienda como hombres que ya habían hecho esto antes, que sabían exactamente cómo manejar a mujeres desesperadas y niños enfermos. Fue entonces cuando Bond tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se interpuso entre los agentes y Dorothy y movió la mano para apoyarla en su propia pistola. La señora dijo, «No». El silencio se prolongó como un alambre a punto de romperse. Los ojos del sheriff Crow se entrecerraron mientras estudiaba a Bond, fijándose en el cuero desgastado de su cinturón de pistola, la forma firme en que se sostenía, la completa ausencia de miedo en su postura. «No quieres involucrarte en esto, amigo», dijo Crow, mientras su voz adquiría un tono diferente. Ahora más cauteloso, como un hombre que de repente se da cuenta de que podría estar tratando con alguien peligroso. «Demasiado tarde para eso», respondió Bond. «Esta gente está en mi tierra. Eso lo convierte en mi negocio». Uno de los agentes, un joven de ojos nerviosos, cambió su peso de un lado a otro. «Sheriff, quizás deberíamos volver en otro momento». «Cállate, Collins». El cuervo espetó, pero su atención nunca abandonó a Bond. «¿Tienes idea de en qué te estás metiendo aquí? Ilumíname». El cuervo escupió al polvo. El marido de la señora Whitmore pidió dinero prestado al banco Millfield, firmó papeles, hizo promesas y luego tuvo el pobre juicio de morir antes de pagar lo que debía. Ahora la deuda recae en su familia. «Conveniente», dijo Bond. «Los muertos no pueden disputar firmas. Esta es una acusación grave. Es una situación grave». Dorothy permaneció congelada en la puerta, atrapada entre la esperanza y el terror. Detrás de ella, la tos de Sara se había calmado, pero Bond podía oír su respiración trabajosa en el silencio. Cuervo dio un paso más cerca. «¿Sabes lo que pienso?
Creo que no entiendes cómo funcionan las cosas por aquí. Este territorio tiene leyes y yo las hago cumplir. El banco tiene derechos, el banco, y yo los protejo. La señora Whitmore tiene deudas y yo las cobro. Y si esas deudas fueron inventadas, no te corresponde a ti decidirlo. La mano de Crow cayó sobre su arma. Ahora hazte a un lado. Bond no se movió. Muéstrame los papeles. ¿Qué? Los documentos del préstamo, las firmas. Si esta deuda es real, demuéstrelo aunque sea por un momento. La incertidumbre se reflejó en el rostro de Crow. Luego desapareció y fue reemplazado por una ira fría. No tengo que demostrarte nada. Entonces no podrás tomarlos. El diputado llamado Collins dio un paso nervioso hacia atrás. Sheriff, esto se está saliendo de control. Dije, cállate. El cuervo gruñó. Estudió a Bond durante un largo momento, luego pareció llegar a una decisión interna. ¿Quieres ver papeles? Bien. Iremos a Millfield, traeremos al presidente del banco con toda la documentación que quieras, pero eso significa esperar hasta mañana. Dorothy emitió un pequeño sonido de alivio. Pero Crow no había terminado. Por supuesto, eso también significa que traeré conmigo a un alguacil federal. ¿Y cuándo te vea interfiriendo en el cobro de deudas legales, serás tú el que esté encadenado? Bond sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Crow le estaba dando una salida, una oportunidad de alejarse y dejar que estas personas enfrentaran su destino solas. Todo lo que tenía que hacer era hacerse a un lado y fingir que nunca había visto a un niño enfermo o a una abuela desesperada. Pero Azara empezó a toser de nuevo. El sonido era áspero y doloroso en el aire de la mañana. Bond se dio cuenta de que ya había tomado su decisión cuando vio por primera vez a Dorothy parada en esa puerta con un rifle en sus manos y miedo en sus ojos. «Trae a tu mariscal», dijo Bond. «Trae tus papeles. Trae a quien quieras». Cuervo sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que acaba de acorralar a su presa. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Mientras el sheriff y sus hombres se alejaban, Dorothy finalmente habló. «Regresarán con suficientes hombres para llevarnos a todos». Una vez que el polvo de la partida de Crow se asentó, Dorothy se hundió contra el marco de la puerta como si toda la fuerza la hubiera abandonado. Bond podía ver sus manos temblando. El peso de todo finalmente la golpeaba ahora que la amenaza inmediata había pasado. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué arriesgarías todo por desconocidos?». Bond no tenía una buena respuesta para eso. Tal vez fue la forma en que Sara se veía tan pequeña y frágil en esa cama improvisada. Tal vez fue la desesperación en los ojos de Dorothy cuando se ofreció a trabajar para mantenerlos. O tal vez simplemente había pasado demasiados años viendo a hombres poderosos aplastar a personas que no podían defenderse. «Cuéntame sobre el préstamo», dijo en lugar de responder a su pregunta. Dorothy permaneció en silencio durante tanto tiempo que Bond pensó que no respondería. Luego se enderezó y recuperó parte de su fuerza anterior. «Mi marido Thomas nunca pidió dinero prestado a nadie», dijo. «Él era así de orgulloso, testarudo. Dijo que la deuda era simplemente otro tipo de cadena». Hizo una pausa y miró hacia el horizonte donde Crow y sus hombres habían desaparecido. Pero después de que murió, de repente aparecieron papeles, documentos con su firma diciendo que le debía al banco por mejoras de terrenos, compras de equipos, cosas que nunca compramos. «¿Lo viste firmar algo?» «Nunca. Y yo me encargaba de todos nuestros negocios. Thomas no sabía leer bien, así que me encargué del papeleo». La voz de Dorothy se tornó amarga. «Por eso fue tan conveniente que no me permitieran impugnar la deuda. Las mujeres no pueden impugnar las obligaciones legales de su marido fallecido, según el banco». Bond sintió que la ira crecía en su pecho. Había visto este patrón antes en otras ciudades, otros territorios, bancos y funcionarios corruptos trabajando juntos para robar tierras a familias que no podían defenderse legalmente. Desde el interior de la tienda se escuchó un grito débil. «Abuela». Dorothy fue inmediatamente al lado de Sara y Bond la siguió.
El niño parecía aún peor que antes. Su piel estaba enrojecida por la fiebre y su respiración era superficial. Cuando intentó sentarse, estaba demasiado débil para lograrlo por sí sola. «Tengo sed», Sara susurró. Dorothy tomó un balde de agua, pero estaba casi vacío. «El pozo de atrás todavía funciona», le dijo a Bon. A veces Bon tomaba el balde y salía. El pozo era viejo. Su estructura de madera se deterioró y se agrietó, pero cuando bajó la cuerda, volvió a subir con agua clara. Mientras trabajaba, se encontró pensando en 800 pesos. Fue una fortuna para gente como Dorothy. Pero Bon tenía más que eso escondido en sus alforjas. Dinero que había ahorrado durante años de vivir con cuidado y de vender ganado con éxito. Él podría pagar la deuda. Problema resuelto. Pero había algo en esa solución que no me parecía correcto. Si pagara, estaría admitiendo que la deuda era real. Estaría recompensando la corrupción y alentando aún más la corrupción. ¿Y qué pasó con la siguiente familia Cuervo y su banco decidió tener como objetivo? Cuando regresó con el agua, Dorothy estaba sentada junto a Sara, acariciando el cabello de su nieta con infinita suavidad. «Necesita medicina», dijo Dorothy sin levantar la vista. «Medicina real de un médico real y la necesita pronto». Crow dijo que el médico más cercano está en Millfield. El mismo pueblo donde está el banco. El mismo pueblo donde Crow tiene amigos. Dorothy finalmente lo miró a los ojos. «Si vamos allí, nunca regresaremos». Bon dejó el balde de agua y consideró sus opciones. Podían correr, pero Sara estaba demasiado enferma para viajar lejos. Podían esconderse, pero Cuervo sabía dónde estaban ahora. Podrían pelear, pero eso significaría disparar a los agentes de la ley, incluso a los corruptos. Y eso traería más problemas de los que cualquiera de ellos podría manejar. «Podría haber otra manera», dijo Bon lentamente. «Pero eso significaría confiar en mí completamente». Dorothy estudió su rostro. «¿Qué tipo de camino?». Antes de que Bon pudiera responder, oyeron algo que le heló la sangre. Se oyen de nuevo cascos, pero desde otra dirección. Y esta vez había más de ellos. Muchos más. A través de la ventana podían ver a los jinetes acercándose desde el este. Eran demasiados para contarlos. Se movían rápido y levantaban una nube de polvo que hablaba de urgencia. Pero estos no eran hombres cuervos que regresaban temprano. Estos jinetes llevaban colores diferentes, ondeaban banderas diferentes y cabalgaban como si fueran dueños de ese territorio, algo que Bon comprendió con creciente temor. Probablemente pensaron que lo hicieron. Los jinetes que irrumpieron en la ciudad fantasma no eran agentes de la ley ni funcionarios bancarios. Eran agricultores, ganaderos y gente trabajadora. Todos armados y todos con la misma expresión de determinación desesperada que Bon había visto en los ojos de Dorothy. Su líder era una mujer de la edad de Dorothy. Pero donde Dorothy mostró el cansancio de alguien que había estado corriendo. Esta mujer irradiaba la ira concentrada de alguien que decidió dejar de correr y empezar a luchar. «Dorothy Whitmore», gritó la mujer mientras desmontaba. «Te estábamos buscando». Dorothy salió de la tienda, dejando a Sara dentro, pero permaneciendo cerca de la puerta. «Ruth Henley, ¿qué estás haciendo aquí?». «Lo mismo que estás intentando hacer para mantenerte vivo». Ruth hizo un gesto hacia la docena de jinetes que estaban detrás de ella. «Todos somos familias que fuimos afectadas por el pequeño plan de cobro de deudas de Crow. Todas tuvimos maridos que misteriosamente firmaron papeles de préstamos que en realidad nunca firmaron». Bon sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban en su lugar. No se trataba solo de Dorothy y su familia. Esto fue más grande y más sistemático. Crow y el banco no solo estaban robando a una familia. Robaban a cualquiera que no pudiera defenderse. «¿Cuántos?». Dorothy preguntó. «15 familias hasta ahora». Ruth respondió. «Quizás más. Es difícil saberlo, ya que algunos simplemente desaparecieron en lugar de luchar». Su mirada se dirigió a Bon. «Y tú serías el hombre que se compró una ciudad llena de problemas».
Eso parece. Bon estuvo de acuerdo. Ruth lo estudió por un momento y luego pareció tomar una decisión. Sabemos que los Marshal federales traerán Crows. También sabemos que Marshal ha estado sacando dinero del banco durante años. Todo este territorio está podrido desde los cimientos. Entonces, ¿cuál es tu plan? Dorothy preguntó. ¿Evidencia? Ruth dijo. Prueba real que demuestra que las firmas fueron falsificadas. Y creemos que sabemos dónde encontrarlo. Ella sacó un papel doblado de su chaqueta. Samuel Chen, el empleado bancario que ha estado cometiendo falsificaciones, tuvo un problema de conciencia la semana pasada. Envió un mensaje diciendo que está dispuesto a testificar, pero solo si podemos garantizar su seguridad. ¿Dónde está? Bon preguntó. Escondido en el antiguo campamento minero a unos 20 m al norte, pero Crow tiene hombres que lo buscan. Y si lo encuentran primero, Ruth no necesitaba terminar esa frase. Dorothy miró hacia la tienda donde Sarah estaba tosiendo nuevamente. No puedo dejarla. Ella está demasiado enferma para viajar. Lo sabemos, dijo Ruth suavemente. Por eso vinimos aquí. Algunos de nosotros nos quedamos y protegemos la ciudad. Otros van a buscar a Chen y lo traen aquí para que el alguacil lo escuche. Era un plan razonable, pero Bon podía ver los defectos. Si dividieran sus fuerzas, ambos grupos serían vulnerables. Si Crow encontrara a Chen primero, su único testigo desaparecería. Y si el alguacil federal era tan corrupto como afirmaba Ruth, de todos modos la evidencia podría no importar. Hay otro problema, dijo Bon. Incluso si demostramos que las deudas son falsas, ¿qué les impedirá quemar este lugar y afirmar que nos resistimos al arresto? La sonrisa de Ruth era sombría. Nada. Es por eso que no estamos simplemente recopilando evidencia. Estamos reuniendo testigos. Muchos de ellos. Hizo un gesto hacia el horizonte y Bon vio más nubes de polvo en la distancia y más jinetes acercándose desde diferentes direcciones. Se corrió la voz sobre lo que estaba pasando aquí, continuó Ruth. Los periodistas de 3 ciudades diferentes viajan en esta dirección. Investigadores federales de la capital territorial. Incluso algunos de los líderes tribales de la reserva están viniendo a ver de qué se trata todo este alboroto. Dorothy miró fijamente las nubes de polvo que se acercaban. Estás convirtiendo esto en un circo. Estamos convirtiendo esto en un espectáculo público. Ruth corrigió. Algo demasiado grande y demasiado visible para que Crow y sus amigos lo oculten bajo la alfombra. Desde el interior de la tienda, la tos de Sarah se volvió violenta, seguida de un débil grito de ayuda. Dorothy entró corriendo y Bon la siguió. La niña estaba sentada, pero su cara estaba enrojecida por la fiebre y sus ojos estaban desenfocados. Algo anda mal, susurró Dorothy. Esto es diferente. Peor. Bon se arrodilló junto a la cama improvisada y comprendió lo que Dorothy quería decir. La respiración de Sarah se hacía más trabajosa y cuando tosía había manchas de sangre en sus labios. Necesitamos a ese médico, dijo Dorothy con la voz quebrada. Lo necesitamos ahora. Pero como convocados por la desesperación, oyeron un nuevo sonido proveniente del exterior. Un solo caballo se acerca al galope, con su jinete empujándolo con fuerza. A través de la ventana, Bon vio al sheriff Crow regresando solo, cabalgando como si él mismo lo estuviera persiguiendo. Y cuando Crow desmontó, Bon pudo ver algo en el rostro del hombre que no había estado allí antes. Miedo. El caballo del sheriff Crow estaba cubierto de sudor, y el propio hombre parecía haber visto su propia tumba. Desmontó con manos temblorosas, mientras sus ojos se movían entre las familias reunidas y las nubes de polvo en el horizonte que prometían aún más llegadas. Esto ha ido demasiado lejos, dijo Crow, sin la autoridad que tenía antes. Demasiado lejos. Ruth Henley dio un paso adelante, con la mano apoyada en su arma. ¿Qué le pasó a su alguacil federal, sheriff? La risa de los cuervos era amarga y desesperada. Marshal está muerto. Samuel Chen le disparó en la carretera. Las palabras golpearon como un golpe físico.
Bond sintió que Dorothy se ponía rígida a su lado mientras el rostro de Ruth palidecía. Si su único testigo hubiera matado a un alguacil federal, todo habría cambiado. Ahora Chen sería perseguido como asesino y su testimonio no tendría ningún valor. «Estás mintiendo», dijo Ruth. Pero la incertidumbre se coló en su voz. «¿Soy yo?» Crow sacó una insignia manchada de sangre de su chaqueta. «Encontré esto en la carretera junto con el cuerpo de Marsal Davidson». Chen dejó una nota diciendo que no lo capturarían con vida y que preferiría morir luchando antes que ser ahorcado por falsificación. Bond estudió el rostro de Crow y vio algo que lo dejó helado. El sheriff no mentía sobre la muerte del alguacil. Pero había algo más en su expresión, algo que sugería que la verdad era más compleja. «¿Dónde está Chen ahora?», Bond preguntó. «Se fue. Desapareció en las montañas con pruebas suficientes para ahorcar a la mitad de los funcionarios del territorio». La voz de Crow, se redujo a un susurro. «Incluyéndome a mí». La confesión quedó suspendida en el aire como el humo de un cañón de pistola. Alrededor de ellos, las familias reunidas se movían inquietas, con las manos moviéndose hacia las armas. La situación estaba escapando al control de cualquiera. Dentro de la tienda, la tos de Sarah había cesado y había sido reemplazada por algo peor. «Silencio». Dorothy entró corriendo y su grito hizo que todos corrieran. La niña yacía inmóvil en su cama improvisada, su piel gris y su respiración tan superficial que apenas era detectable. La sangre manchaba la manta debajo de su cabeza y sus ojos estaban en blanco hasta que solo se veía el blanco. «Se está muriendo». Dorothy sollozó, acunando el cuerpo inerte de Sarah. «Mi bebé se está muriendo y no hay nada que pueda hacer». Bond se arrodilló junto a ellos, presionando su oreja contra el pecho de Sarah. Su corazón latía rápido y débil, como las alas de un pájaro revoloteando contra una ventana. Cualquier enfermedad que estuviera creciendo en su interior había llegado a un punto crítico. «El médico más cercano aún está a 2 días de distancia», dijo Dorothy con la voz entrecortada. «Aunque cabalgáramos con fuerza, incluso si partiéramos ahora mismo, no sobreviviría al viaje», finalizó Bond en voz baja. Afuera se oían llegar más caballos, los periodistas que Ruth había mencionado. Probablemente tal vez los investigadores territoriales, gente que querría respuestas, explicaciones, alguien a quien culpar por el caos que se estaba desarrollando. Cuervo apareció en la puerta, mirando al niño moribundo con algo que podría haber sido un remordimiento genuino. «Hay un médico en el asentamiento tribal», dijo en voz baja. «Un viejo curandero que salvó a gente a la que los médicos blancos no pudieron ayudar». «Son 30 metros por un terreno accidentado», protestó Ruth. «Dos si conoces los senderos correctos», respondió Cuervo. «Y yo los conozco». Dorothy levantó la vista del cuerpo inmóvil de Sarah, con esperanza y sospecha en sus ojos. «¿Por qué querrías ayudarnos?». Después de todo, Crow se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era diferente, más vieja, más cansada. «Porque también tengo una nieta y porque estoy cansado de ser el tipo de hombre que deja morir a niños por dinero». Pero justo cuando las palabras salían de su boca, oyeron nuevos sonidos desde afuera, gritos, el distintivo crujido de los disparos de rifle, y debajo de todo, el trueno de muchos caballos que se acercaban rápidamente. El ejército privado del banco había llegado, y no venía a negociar. Los pistoleros mercenarios del banco entraron en la ciudad fantasma, esperando encontrar familias indefensas acurrucadas entre las ruinas. En cambio, se encontraron frente a 2 docenas de colonos armados, 3 periodistas con cámaras y un investigador territorial que había estado documentando la corrupción en toda la región durante meses. El tiroteo fue breve y decisivo. Cuando el humo se disipó, la mitad de los hombres del banco estaban heridos. Los demás se habían rendido y su líder exigía hablar con quien estaba a cargo. «Ese sería yo», dijo Bond, dando un paso adelante con su arma todavía desenfundada. El líder, un hombre con cicatrices llamado Pique, escupió sangre al polvo.
No tienes ni idea de con qué te estás metiendo. El banco es dueño de todo este territorio. Ya no, dijo una nueva voz. El investigador territorial, un hombre delgado llamado Williams, se acercó con una cartera de cuero llena de documentos. Samuel Chen no mató a ese mariscal. Él lo salvó. Marshall Davidson está vivo y recuperándose en el asentamiento tribal junto con suficiente evidencia para cerrar Millfield Bank de forma permanente. La cara de Crow se puso blanca. Pero la insignia, la sangre de Chen, explicó Williams. Un hombre recibió una bala mientras protegía al alguacil de los verdaderos asesinos. Los mismos hombres que habían estado falsificando firmas y robando tierras durante años. La verdad cayó como un mazo. Crow no había estado tratando de proteger un sistema corrupto. Había sido manipulado por ello. Utilizado como una herramienta involuntaria por personas que lo veían como algo desechable. Pero nada de eso le importaba a Dorothy, que todavía sostenía en sus brazos el cuerpo inconsciente de Sarah. La respiración de la niña se había vuelto tan superficial que cada respiración podría ser la última. Ella necesita ayuda ahora, dijo Dorothy desesperadamente. Cuervo miró al niño moribundo, luego a su caballo, y luego tomó una decisión que definiría el resto de su vida. La llevaré al médico tribal. Conozco los senderos y mi caballo está fresco. Voy contigo, dijo Dorothy. Y yo, añadió Bon. Construyeron un travois con mantas y postes de madera, asegurando cuidadosamente a Sarah para el duro viaje que les esperaba. Mientras se preparaban para partir, Ruth se acercó con algo en sus manos. Esto llegó con el investigador, dijo, entregándole a Dorothy un documento de aspecto oficial que declaraba que todas las deudas falsificadas eran nulas. Eres libre, Dorothy. Todos ustedes son libres. El viaje hasta el asentamiento tribal puso a prueba todas las habilidades que Crow poseía como jinete y rastreador. Se abrieron paso a través de estrechos cañones, fortificaron arroyos caudalosos y subieron pendientes rocosas que habrían derribado a hombres más débiles. Pero el conocimiento que Crow tenía de la tierra resultó ser cierto, y lo que debería haber sido un viaje de un día tomó solo 6 horas. El médico tribal, un hombre mayor llamado Joseph Caballo Blanco, examinó a Sarah con manos suaves y ojos conocedores. Trabajó con hierbas y medicinas tradicionales, pero también con técnicas que había aprendido de médicos blancos años antes. Neumonía, dijo simplemente, pero no es demasiado tarde. Todavía no. Durante 3 días permanecieron en el asentamiento tribal mientras Sarah luchaba por su vida. Dorothy nunca se separó del lado de su nieta, y Bon se encontró ayudándola con todo lo que fuera necesario. Mientras tanto, Crow dedicó su tiempo a escribir una confesión detallada sobre todo lo que sabía respecto a la corrupción del banco. Al 4.º día, Sarah abrió los ojos y pidió agua. 6 meses después, el pueblo fantasma tenía un nuevo nombre, New Haven. Bon había dividido su tierra entre las familias que habían sido engañadas por el banco, quedándose solo lo suficiente para un pequeño rancho donde criaba ganado y cultivaba verduras. Dorothy dirigía la tienda general, que ahora vendía mercancías, y Sarah había crecido lo suficiente como para ayudar con las operaciones diarias. Crow había cumplido su condena en la prisión territorial y regresó a trabajar como sheriff de New Haven, esta vez para proteger a la gente en lugar de a los poderosos. El Banco Millfield había sido disuelto y sus activos distribuidos entre las familias a las que había perjudicado. Mientras Outen pintaba las colinas que rodeaban su asentamiento, Bon estaba en su jardín mirando a Sarah perseguir gallinas mientras Dorothy atendía a los clientes en la tienda. Había comprado un pueblo fantasma por $100 y encontró algo que valía mucho más que el dinero. Había encontrado una familia. Y a veces, en los momentos de tranquilidad entre el atardecer y la luz de las estrellas, podía escuchar a los verdaderos espíritus del pueblo fantasma. No los muertos inquietos, sino los sueños vivientes de personas que finalmente encontraron un lugar al que llamar hogar. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro inolvidable cuento del oeste donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca esperaste.
No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo significa todo para nosotros.